A seguir en este evento vamos a proceder invitándolo al señor Intendente Municipal, al doctor Mariano Javier Noguera, a dar comienzo a esta mesa panel y a dirigir unas palabras a todo el público presente. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es un enorme placer esta noche cerrar con un hermoso broche de oro como es Dora Barranco, esta muestra tan significativa e importante para nosotros los argentinos, los tafiseños, los tucumanos, que es la figura de Eva Duarte de Perón. Y la verdad que me conmueve desde siempre su figura. Será que a muchos nos enternece la muerte joven que embellece, que conmueve, y su vigencia política, ¿no? Creo que el mensaje de su obra, de su acción, de sus pensamientos, tiene una enorme vigencia, no solamente por lo que representa en la actualidad la figura de Eva Duarte, desde el punto de vista estrictamente político, económico, el mensaje de los sectores populares sintetizado en su figura, emblema hoy en todo el mundo, absolutamente universalizado desde el punto de vista de la cultura pop, sino también desde la figura que expresa desde el punto de vista de la posición de género, el acceso de la mujer a la vida política y la enorme desigualdad que hoy subsiste en nuestra realidad, el rol de la mujer en la sociedad moderna y muy especialmente en la nuestra, lamentablemente es lacerante y se sigue expresando en casos de femicidio que estamos viviendo prácticamente a diario estos últimos tiempos, y expresa sin lugar a duda una matriz cultural machista sobre la que es necesario reflexionar y llevar adelante acciones. Y qué mejor manera de hacerlo que con una de las intelectuales más brillantes que tiene América Latina, así la considero a Dora, que siempre nos conmueve con su idea, y bueno, acompañada por María Celia, por Marcela. La verdad, yo les agradezco infinitamente la enorme contribución que hacen hoy al pueblo de Tafí Viejo y a la sociedad tucumana con su presencia y sus palabras. Muchas gracias. A continuación, damos comienzo a esta mesa panel en esta jornada y en este evento. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Señor Intendente Javier Noguera, bueno, autoridades de la municipalidad, funcionarios. La verdad que es una celebración poder realizar esta actividad conjunta entre la Municipalidad de Tafí Viejo y el CONICET a través del Instituto Superior de Estudios Sociales. Y bueno, en ese sentido quisiera agradecerle a Javier y a todas las personas que trabajan en la municipalidad por la predisposición y en esta actividad, que de alguna manera nos otorga una posibilidad importante, que es devolver a la comunidad los recursos con los que el Estado financia las investigaciones y la formación que se llevan a cabo en estos ámbitos. Y en el caso de las ciencias sociales es una oportunidad también muy importante para demostrar la utilidad que ha sido cuestionada últimamente, la utilidad de las ciencias sociales y en este caso representadas en esta ocasión por la historia, que creemos tiene esta capacidad de explicar y de ubicar acontecimientos y procesos en su contexto, de pensar y otorgarles sentidos y también de vincularlos a la vez con el presente. Entonces, en este momento creemos que esto es muy importante para la sociedad porque es el peligro siempre constante para el futuro de los pueblos, que es la desmemoria. Y en ese caso, la figura de Evita es interesante destacarla porque, bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia de dos reconocidas investigadoras
que van a reflexionar en voz alta sobre el significado que ha tenido esta figura y lo que ha significado la irrupción de Evita para la historia argentina. Y en estas circunstancias también creemos que esta figura es muy destacable porque estamos, digamos, en un momento en el que se nos quiere imponer una especie de cultura de la resignación. Entonces, una figura como Evita, digamos, que con su voluntad de lucha o con su inconformismo ha ayudado a formar mucho de los derechos y de las conquistas sociales de argentinas y argentinos. Entonces es realmente conmovedor poder hacer esto. Bueno, nos acompañan en esta mesa panel en orden de aparición María Celia Bravo, quien es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, hizo una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía y se ha doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora independiente del CONICET, profesora titular de la Cátedra de Historia Argentina, Periodo Independiente de nuestra facultad y también directora del doctorado en Humanidades de la misma casa. Ha publicado 4 libros, una serie de publicaciones y artículos, así que bueno, te escuchamos, María Celia. Buenas noches. Antes que nada quería agradecer este espacio que nos brinda Javier Noguera, que estamos muy contentos de estar aquí participando en esta Casa de la Cultura y con un tema bastante particular que nos hemos dividido un poco con Dora diferentes cosas. Yo voy a hablar no tanto del carácter controversial o excepcional y los significados que tuvo y que tiene una figura como Eva Perón, sino por el contrario yo voy a hacer la parte opuesta, hablar de cuando Evita no era todavía Evita sino Eva Duarte y cómo es ese proceso de construcción de esa personalidad en un contexto particular y con características bastante especiales, teniendo en cuenta que muchos de sus aspectos, de los aspectos de su vida, justamente después cuando ella es casi un emblema, como dice Javier, fueron profundamente discutidos o son controversiales. Quizá el punto más importante de por qué la controversia tiene que ver hasta con la fecha y el lugar de nacimiento, porque como todos sabemos ella nació en General Viamonte, que en ese momento era Estación de los Toldos, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, y sus orígenes de nacimiento son confusos. Si uno ve, por ejemplo, su partida de nacimiento y el certificado de matrimonio, ella habría nacido en Junín en mayo de 1922. Y como dice una historiadora, y que me guió bastante, que es Marisa Navarro, que de alguna manera hace una biografía muy interesante sobre la figura de Evita desde el punto de vista tratando de rastrear, digamos, estas controversias. Si hubiera sido así esa fecha del certificado de matrimonio, probablemente Evita hubiera viajado a Buenos Aires a los 12 años, una edad que era muy chica, y si uno confronta otro tipo de testimonios, se ve que en la escuela en la que ella iba de los Toldos, aparece registrada y matriculada con una fecha de nacimiento distinta, que es el 7 de mayo de 1919, aunque no se indica en cuál era exactamente el lugar de nacimiento. ¿A qué se deben estas contradicciones ya desde el punto de vista de su fecha simplemente de nacimiento? El registro también indica algunas cosas interesantes. El nombre que aparece únicamente registrado es el de su madre, Juana Ibarguren, no el de su padre, que era Juan Duarte, y habla, digamos, de las características del hogar en el que nace. Ella era la quinta hija nacida de una pareja que, si uno ve que si hay 5 hijos, revela una relación sentimental relativamente estable, aunque después las malas lenguas antiperonistas van a decir otra cosa, y también una relación que no va a ser sólida porque no es una relación matrimonial y que va a ser vulnerable y también denostada desde el punto de vista de los parámetros burgueses de la época.
Esta mujer, digamos, Evita, esta niña que nace de una madre que tiene 31 años cuando nace Eva Duarte, una mujer de orígenes humildes pero de un carácter bastante férreo, si uno se pone a ver algunos acontecimientos de su vida que van a ser centrales para forjar seguramente la personalidad de esta niña que va a ser Eva Duarte en el futuro. Su padre tenía 48 años, una diferencia de edad. En 1919, cuando nace su quinta hija, pertenecía a una familia acomodada de Chivilcoy y estaba casada con otra mujer con la que tuvo 3 hijas. Al nacer Eva, en 1922 el padre abandona esa familia y se vuelve a radicar en Chivilcoy, de modo que tiene las características de una familia monoparental, con una mujer jefa de familia, una madre trabajadora que se dedica a la costura para mantener a su familia. Prácticamente Evita no conoció a su papá, eso es lo que quiero decir. Es una mujer una niña criada por una mujer. En 1926, o sea, cuando ella es todavía una niña, el padre muere en un accidente automovilístico, y aquí también aparece el primer quizá hecho importante de su vida, digamos, que registran las películas y que de alguna manera aparece y que demuestra también el carácter materno, cuando Juana Ibarguren, que así se llamaba la madre de Evita, decide asistir, digamos, al velorio de su pareja, llevándose por una ética afectiva que tiene que ver con la sinceridad de los afectos y de una historia vivida. Y en ese velorio no va a poder entrar por la familia legítima, pero la madre discute, y en esa discusión es muy interesante porque permite un lugar donde asisten al cementerio, guardando un lugar, digamos, apartado, pero logra que sus hijos asistan en esa dirección. Y probablemente ese episodio que marca a todos los hermanos, cada uno lo vive de una manera distinta. Muchos años después, cuando Evita se refiere a esto en La razón de mi vida, que no habla explícitamente de ese acontecimiento, pero sí habla su hermana Arminda, que escribe una biografía de Eva, eso va a ser vivido como una injusticia. Y aquí probablemente se forja esta situación cuando escribe: de cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente. Y ese sentimiento, que de alguna manera aparece en su infancia, siendo muy niña, de alguna manera más adelante, y seguramente de eso puede hablar Dora, le va a dar contenido social, forma social y sobre todo un contenido político. En 1930 ya esta familia se muda. Un poco tiene que ver con un trabajo que consigue una de las hermanas de Eva. Se muda a Junín, y Junín tiene una característica muy particular, quizá parecida a Tafí Viejo, una ciudad ferroviaria, con talleres ferroviarios, con una gran cantidad de un mundo que se movía y que migraba, de gente que asistía a ese tipo de talleres y a ese mundo con estas características. Y aquí la familia consigue un poco estar en una mejor situación, y como Marisa Navarro de alguna manera lo ejemplifica, escalona para, digamos, quizá los escalones inferiores de la clase media. A partir de ahí, su hermana Blanca ya es maestra, o sea, trabaja en el magisterio. Su otra hermana es empleada de correos. El hermano, que es Juan Duarte, comienza a trabajar en una farmacia, y aquí la familia tiene una posición mucho más acomodada en esa situación, y la madre abre una pensión que también va a ser muy controversial en el mito antiperonista por la dudosa moralidad de la madre, de quiénes son los huéspedes que recibía en esa situación. O sea, muchos aspectos de esta vida van a ser tomados con biografías, sobre todo norteamericanas, muy controversiales, cuando son familias normales de la clase trabajadora, ¿no? Características normales de un sector de la clase trabajadora.
A partir, ella vive en Junín prácticamente 5 años, o sea, del 30 al 35, 1935. En esa ciudad finaliza sus estudios primarios y a partir de ahí, la otra pregunta, ¿qué podía hacer una mujer casi despuntando la adolescencia en una ciudad como Junín en la década del 30? Digamos, ¿qué perspectivas de futuro tenía? Digamos, una de esas perspectivas, aparte de, obviamente, de buscar un marido, era hacer el papel de su hermana, seguir en el magisterio o buscar, digamos, un trabajo público en el Estado. Pero en este caso, los sueños de Evita van mucho más allá de Eva y florece en ella la inquietud de la actuación o también de la recitación, como se decía en ese entonces. Y a partir de ahí comienza quizá la primera rebeldía que ella tiene contra su propia familia y contra su propia madre, de a los 13, 14 años, o 15 en realidad, que es cuando se va a viajar a Buenos Aires para dedicarse a la actuación. Por supuesto que la madre se niega en forma permanente, digamos, durante un año, hasta que, según su hermana, y aquí de nuevo empiezan las contradicciones, el rector del Colegio Nacional, con el cual tenía algún tipo de relación, de alguna manera le aconseja que se vaya, que no le ponga límites de alguna manera al horizonte de su hija, que si quería hacer actuación que acompañe ese deseo. Y según cuenta su hermana, y aquí vamos con la versión de la hermana, aparentemente la madre y Eva y la casi adolescente viajan a Radio Nacional a Buenos Aires, participa en una primera audición, recita una poesía de Amado Nervo muy de la época y a partir de ahí como que su madre Juana comienza a sentir que era posible que esos sueños se cumplieran. Una versión. La otra versión, que es la más común, que seguramente ustedes escucharon y que aparece en algunas películas, es la que ella se va con un cantante de tangos, Magaldi. Las versiones cambian un poco, llega con su esposa Junina a dar un recital, otros dicen que no, que está solo, y de alguna manera aquí aparece ese carácter equívoco, esa moral que de alguna manera va a ser un aspecto cuestionable cuando se trata generalmente de tratar a una mujer, digamos, la moral es lo primero que se ataca.